hoy comenzamos el capítulo 1 del libro de Números. Entonces la porción va desde el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 20. Y esta porción se llama Bat Mitzvah, que significa en el desierto. Estaba un poco indecisa en qué predicar, ¿no? Porque siempre hablamos de los desiertos. Esta porción, quiero resumirla, nos va a hablar acerca del censo, nos va a hablar que ellos están en el desierto y las tareas que tienen que hacer. Un censo como hoy estamos viviendo, ¿no? Acá como país, pero ese era un censo dado por Dios específicamente para un objetivo y un propósito en especial, ¿sí? Entonces, yo la titulé ¿Quiénes serán los sacerdotes en el milenio? Y vamos a ver que aquellos que van a ser parte del reino de sacerdotes, ¿no? Como dice la palabra, un reino de sacerdote, gente santa, ¿no? Van a tener que pasar, ¿por qué? Por un desierto, ¿sí? Entonces, en el desierto son las personas que pasan, son los guerreros, son los que se animan, ¿no? Son aquellos que van a salir fortalecidos, aunque pareciera que al principio no es un bonito lugar para estar, ¿no? Nadie le gusta pasar por un desierto, llámese como se llame, problemas económicos, familiares, de salud, pero todos nosotros vamos a tener que pasar por diferentes tipos de desierto. Y vamos a ver que en Oseas capítulo 2, versículo 14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablando Dios a Israel, que la iba a traer, la iba a llevar al desierto y le iba a hablar a su corazón. ¿Y para qué? Dice en Deuteronomio 8, versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todos nosotros, desde el momento que comenzamos a tener fe en Él, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, vamos a pasar por desierto. Fíjense que Yeshua mismo tuvo que pasar, dice que fue introducido por el Espíritu, dice, al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Fue tentado por el enemigo, ¿no? Incluso Él, siendo Dios, pero también hombre aquí en la tierra, tuvo que pasar por esos desiertos. Y hoy quiero centrarme no solo en los nombres, los significados, porque si nosotros comenzamos a leer, los que tuvieron tiempo de leer, van a ver que en esta porción, como os dije, es un censo. Vamos a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú, Aarón, por sus ejércitos. O sea, el censo era ¿para qué? Para las personas, los hombres mayores de 20 años que estaban dispuestos a salir a la guerra, o sea, que eran capaces de salir a la guerra. Y vamos a ver que hay dos divisiones en esta. Por un lado tenemos el censo de las personas que iban a salir a la guerra, y también van a ser censadas las personas, en este caso no para la guerra, los levitas en este censo no estaban contados, sino en el segundo censo, que era para el trabajo del tabernáculo. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver que los nombres, incluso nuestros nombres, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. ¿Por qué Dios empieza a decir hijo de tal, no empieza, pareciese que es aburrido, pero no es aburrido, porque cada uno tiene un propósito, tiene un objetivo dado por Dios. Amén. Entonces, vamos a ir leyendo qué nos dice, cuáles son los nombres, y me enfoqué un poquito en buscar el significado de algunos, no de todos, para que no tampoco se haga tan largo, los nombres de los jefes de cada familia, ¿no? Ustedes recuerdan, Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, ¿no? Judá, Isaacar, Zabulón, ¿no? Entonces,
obviamente que ellos no estaban vivos, ellos tuvieron la descendencia. Entonces, en el campamento tenía que haber un jefe, quien iba a estar encargado de ¿qué? De las tropas. Ellos tenían el propósito de rodear, cada tribu rodeaban ¿qué cosa? El tabernáculo. Y tenían que proteger lo más sagrado, que era la presencia de Dios. Y no solo proteger eso, sino también al pueblo de Israel, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Entonces vamos a ver que cada uno, sea que su padre le dio el nombre, yo creo que también Dios guía a los padres a ponerle un nombre a sus hijos, porque Dios sabe el futuro, conoce cómo va a ser esa persona. ¿Se acuerdan que una vez creo que mi esposo habló, por ejemplo, el nombre de Luján, que significaba brillante, o la que brilla? Olga creo que era invaluable, o inmortal también significa, ¿no? Cada uno, nosotros, tenemos un nombre que nos pesa, ¿no? Y tiene un significado. Entonces vamos a leer, versículo 4. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres, o sea, de cada tribu. Estos son los nombres de los varones, estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Y vamos a poner punto ahí. ¿Quién era Elisur? Entonces busqué el significado de Elisur. Y Elisur significa, se divide en dos. El significa Dios, ¿sí? Todo lo que los nombres comienzan con él o terminan con él significa Dios, Dios fuerte o fortaleza. Y Sur significa roca, refugio, afilado, ¿sí? Entonces podemos decir que Dios es nuestra roca, es nuestro refugio. Y dice que Elisur, hijo de Sedeur, también tiene un nombre muy lindo. Sedeur significa esparcidor de luz. Entonces podemos ver que Elisur, Dios fuerte, roca, refugio, ¿no? Es esparcidor de luz. ¿Quién? Y estos jefes, ¿qué iban a hacer? Estaban en el desierto. Eran aquellos que iban a estar peleando las guerras que se iban a enfrentar Israel, ¿no? Porque fíjense que en un desierto había mercaderes, había personas que comerciaban, ¿no? Y aquellos que estaban más expuestos en las orillas, vamos a decir, del campamento, estaban más expuestos a los peligros, ¿no? De estos mercaderes, ¿no? Entonces cada uno de estos jefes tenía en el desierto, el propósito de ¿qué? De cuidar, de proteger. ¿Pero la fuerza venía de ellos? No. Fíjense que su nombre, Elisur, hijo de Sedeur, es Dios fuerte, la roca, es el refugio, es el que esparce luz. En medio de ellos no hay tiniebla. Entonces sigue diciendo, de la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Y Selumiel significa, Selumi viene de la palabra Shalom, que significa paz. Y Selumiel, ¿se acuerdan que yo le dije, cuando empieza con él o termina con él, significa Dios? Entonces, el Dios de la paz. ¿Hijo de quién era Selumiel? De Zurisadai. Y Suri viene de la palabra también Sur, que significa roca. Y Shaddai es todopoderoso. Entonces la roca del todopoderoso, la roca, el Dios de la paz y la roca del todopoderoso. Fíjense que estos jefes tenían el propósito de proteger, pero no se basaba en la fuerza o en lo joven que podían ser, sino en el Dios de su paz, en el Dios todopoderoso, en la roca, en su refugio, en aquel que iba a dar luz en medio del desierto. Amén. Entonces podemos seguir analizando los nombres que tienen, ¿no? Pero cada uno cumple una función dentro del campamento de Israel, incluso aquellos nombres que pueden tener connotación negativa, ¿no? Porque dentro incluso del pueblo de Israel había gente que no iba a querer hacer las cosas que Dios, que por ahí se desviaban. ¿Se acuerdan con Coré? Él era un levita y sin embargo, ¿qué pasó? Se rebeló, ¿no? Por eso digo que los nombres de las personas tienen un propósito, tienen un porqué. Entonces, sigamos leyendo. Ellos tenían entonces, si ustedes siguen leyendo, empiezan a nombrar los nombres de los hijos, ¿no? Ellos tenían el deber y el propósito de ¿qué? De cuidar y proteger al campamento de Israel, pero con la fuerza de ¿quién? De la roca afilada, con la luz del Señor, con el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Por un lado, había un censo para estas personas que iban a ir a la guerra,
pero también había un censo, personas mayores de 30 años hasta los 50 que iban a comenzar a ¿qué? A ministrar en el tabernáculo de reunión, los levitas, ¿sí? Los deberes que ellos iban a tener. No era salir a la guerra afuera, sino proteger el tabernáculo de reunión. Versículo 47 del 1 dice: pero los levitas, según las tribus de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Yahweh a Moisés diciendo: solamente contarás de la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas al tabernáculo del testimonio, sobre los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Esa era la misión de los levitas. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a ir salteando un poquitito y vamos a ver que nos va a seguir dando nombres de los levitas. Estos son los descendientes de Aarón. ¿Aarón de dónde proviene? De la tribu de Leví. Y de Moisés. Moisés también es de la tribu de Leví. En el día en que Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí, estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Yahweh cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces dice: y Yahweh habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y haz estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan, y desempeñen el encargo de él y en el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Dice el versículo 10: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. O sea, era solo para ellos el sacerdocio, ¿no? Entonces, vamos a ver el significado de los hijos de Aarón, de los hijos del sacerdote. Y fíjense que los dos hijos de Aarón que murieron, Nadab y Abiú, tienen un nombre que ya estaba hablando de lo que iban a hacer. Nadab significa liberal y Abiú significa no limpio. Fíjense que ellos hicieron algo que a Dios no le había mandado, por eso murieron. Eleazar significa Dios es ayudador. E Itamar significa Ita, la separamos en dos. Ita significa costa y Mar significa palmeras. Entonces, si ustedes se imaginan, las palmeras, ¿dónde están? Casi siempre. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay agua y dónde hay? Donde hay arena. Donde hay arena. ¿Y se acuerdan que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería tanta como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Las palmeras hablan de las naciones, nos hablan también de la firmeza, nos habla que a pesar de las tormentas, de los desiertos que puedan pasar, las palmeras están firmes, ¿no? Habla de la descendencia. ¿Cuál descendencia? De los sacerdotes, ¿sí? Entonces vemos que cada nombre tiene un peso y un propósito del cual Dios le dio para que ellos cumplieran aquí en la tierra. Entonces, si bien los hijos de Aarón tenían qué cosas hacer, qué cosas de encargarse, los hijos de Leví, y vamos a leer, dice: los hijos de Leví, versículo 17, 3:17, los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simeí. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Vamos a ir nombrando familias de Gersón. ¿Qué hacían? Aarón y sus hijos tenían que, a los hijos de Leví, tenían que guiarlos a sus tareas. O sea, como un jefe que le diga: bueno, tu oficio es llevar esta cosa, tu oficio hacer esto, hacerlo. Ese era lo que tenían que hacer los hijos de Aarón. Si bien ellos también estaban encargados, ¿no? Pero ellos tenían que estar rigurosamente que cada uno llevara
lo que el Señor había mandado. Entonces dice, de la familia de Gersón, y como estamos haciendo los significados de los nombres, vamos a ver que Gersón significa refugio. Fíjense en que siempre se va a repetir lo mismo, la palabra refugio, la palabra roca. Gersón dice, el jefe, versículo 24, Eliasafán. Eliasafán significa unir, añadir. Y el hijo de Lael, que significa perteneciendo a Dios. Este grupo de Gersón, esta tribu de Leví, estaba encargada de qué cosa. Si decimos que Gersón significa refugio, ellos estaban, ¿cuál era su tarea? La cubierta, llevar las cortinas, todo lo que rodeaba el tabernáculo de reunión. Entonces yo me lo imaginé así, bueno, si es refugio, las cortinas que estaban haciendo, refugiando todo lo que iba a ir adentro, todo lo que, los altares, el arca, todas las cortinas, ellos estaban encargados de llevar eso. Todo lo que le pertenece a Dios, como decía, ¿no? Lael significaba perteneciendo a Dios, todo lo que le pertenece a Dios está dentro de las cortinas. De la tribu de Coat, el jefe de Coat se llamaba Esaf y este era Eliasafán. Coat significa aliado y Eliasafán era Dios de tesoro. Eliasafán era hijo de Uziel. Después pueden verlo el video para que no se malen tanto, pero Uziel significa fuerza de Dios. Fíjense en que todo lo que estaba relacionado con proteger y cuidar, estaba la fuerza de Dios, estaba la roca de Dios, estaba el refugio de Dios. Y ellos tenían el trabajo de qué cosa, de llevar, cuando el tabernáculo se movía, ellos tenían que llevar el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios, y el velo. ¿Y qué había en el arca? Las tablas, donde estaban los mandamientos de Dios. Entonces podemos decir que la tribu de Coat, ¿no? Estaba, que significa Coat, significa aliado. Ellos tenían que cuidar la alianza de Dios, los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Por eso que cada nombre tiene un significado y tiene un porqué. Sin embargo, vemos que en la tribu de los padres de Merari, o sea, de la tribu de Leví, Merari no tiene un lindo significado. Merari significa amargura. Pero vamos a ver por qué esa amargura. Merari, el jefe de los meraritas, no sé si se pronuncia así, el jefe era Suriel. Suriel significa roca de Dios, nuevamente. Y el padre de Suriel era Abijail, que significa, si lo separamos en dos, Ab significa papá o padre, y Abihail significa fuerte, guerrero, ejército, séquito, combatir, virtud, valiente, esforzado, apto. Y podemos decir que era una persona guerrera, ¿no? Personas que eran fuertes. ¿Y por qué amargura Merari? Porque si bien lo que ellos tenían que llevar eran las tablas, eran las columnas, eran las basas, si ustedes recuerdan, las columnas eran recubiertas de bronce, recubiertas de plata, ¿no? Tenían un peso. Imagínense que cada vez que la nube se movía, ellos tenían que llevar eso. Tenían que ser esforzados, tenían que ser valientes. Eran de acacia y recubiertos con bronce, lo de adentro era lo que llevaba la obra. Si vemos la estructura, el tamaño que tenía eso, la plata, el bronce pesa, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos tenían que llevar. Ese era su... Claro, entonces también ahí empieza a nombrar que eran tantas personas, ¿no? Pero fíjense en que ellos tenían esa tarea. Por un lado tenemos el grupo de los que iban a defender, los que iban a salir a la guerra, mayores de 20 años, y por otro lado teníamos el grupo de los sacerdotes, que iban a estar encargados de ¿qué? De cuidar y proteger el tabernáculo. ¿Y de qué nos sirve a nosotros saber todo eso? Que nosotros siempre decimos, nosotros somos el templo de Dios. Y cada cosa que hay en nuestro cuerpo representa el templo, ¿no? Y tenemos que cuidar nuestro tabernáculo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que en él está. Tenemos que cuidar nuestro corazón.
¿no? Que dice que Dios desde un principio quería escribir, ¿qué cosa? Sus mandamientos en nuestros corazones. Él no quería ponerlo en tablas. Pero también las tablas nos habla de la dureza que hay en el hombre. Por eso la escribió en tablas. Pero Él quiere ahora que por medio de su Espíritu Santo sea escrito en qué, en nuestros corazones. Y nosotros, si bien no sabemos que si pertenecemos a la tribu de Leví por sangre aquí en la tierra, en algún momento vamos a hacerlo, ¿sí? Y vamos, por eso le puse el título, ¿quién serán los sacerdotes en el milenio? ¿Quién van a ser? Todos aquellos que creen. Y vamos a ver que no son todos. Pero cuestión es que todas estas cosas que yo nombré, ¿no? Que cada uno tenía un propósito, algunos para salir a la guerra, otros para ser sacerdotes, para cuidar el templo. Nosotros hoy somos nuestros propios sacerdotes de nuestro propio cuerpo. Nosotros debemos cuidar esa cubierta, esas cortinas que son nuestra carne, nuestra salud. Debemos cuidar nuestra salud, ¿no? Algunas personas, no, yo por fe soy sano y dejo de tomar medicamento. Y quizás estás sufriendo, capaz que Dios te sana, no digo que no. Pero a veces pasa que las personas, yo me acuerdo que conocí una jovencita que sufría esquizofrenia. Y ella estaba medicada. Y un día, no, por fe, predicaron desde el púlpito, por fe tienen que dejar, no sé qué, decían los medicamentos, porque no, la muchacha dejó. Y se volvió, o sea, le fue peor. Porque entonces nosotros también tenemos que ser sabios en cuidar nuestra salud. Y quizás podemos morir y seguir teniendo una enfermedad, ¿no? Pero yo creo que el Señor va a venir y dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Aquellas personas que quizás les faltó un brazo, aquellas personas que son paralíticas, ¿no? Yo creo que ellos van a ser transformados, ya no va a existir esas enfermedades que hay en nuestro cuerpo terrenal. Y creo también en los milagros, creo que Dios nos puede sanar y que un día para otro el Señor va a decir, bueno, ya no es necesario que tomes más medicamento, pero Dios sabe. Entonces, a lo que voy con esto es que dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros que somos el tabernáculo, nosotros que dentro de nuestro corazón están escritos los mandamientos, tenemos que cuidar y proteger de qué cosa, de que el enemigo no venga y profane el tabernáculo, aquello que Dios había dado a nosotros, y cada una de las cosas sagradas que había dentro del tabernáculo, nosotros también las tenemos. ¿Qué son? Los dones, son los talentos, son los llamados que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, ¿no? A cada uno de nosotros. Y es eso lo que nosotros tenemos que guardar y proteger. Entonces hoy hicimos la división. Por un lado tenían los que iban a la guerra y por otro lado a los que iban a ser sacerdotes. Entonces, en el milenio, en un futuro, cuando Yeshua venga, se case con la novia, ¿Yeshua necesita guerreros de nosotros? ¿Quién serán los guerreros en el milenio? Esto es un pensamiento mío, capaz que me estoy equivocando. Los hijos de... Si los que van a ser rescatados van a ser la novia, los guerreros ya existen y son los ángeles de Dios, el ejército de Dios que va a pelear, ¿no? Entonces, como dije, esto es un pensamiento mío, que puede ser que me esté equivocando, pero Dios nos dice claramente en su palabra que Él quiere hacer un reino de sacerdote. Vamos a leerlo en Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás en el versículo 6. O sea, nos está diciendo que si damos oídos, si guardamos sus mandamientos, nosotros seremos su especial tesoro. ¿Sí? Y dice, vosotros seréis un reino de sacerdote y gente santa. Y vemos que cada uno de estos nombres que dimos y explicamos el significado, nosotros, cuando Yeshua venga y transforme nuestro cuerpo y todo nuestro ser, nuestra mente, aquellas enfermedades que había, también Él nos va a dar un nuevo nombre. Dice, el que tiene oídos,
Apocalipsis 2:17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Fíjense en que incluso vamos a ser cambiados el nombre. Cuando seamos sacerdotes, cuando venciéremos el mal hasta el fin, Él nos dará ese galardón, amén, con un nombre nuevo. Entonces, como dije, para ser sacerdote, ¿cuál es la condición que nos pone? No es para todos, porque muchos piensan, sí, somos un reino de sacerdote, pero no, pierden la cláusula que es, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto. Y hay mucha gente hoy en día, y siempre se vuelve a lo mismo, no, que no hay que guardar la ley, no, porque eso era para antes. Pero ¿cómo va a ser para antes? Si incluso el milenio nos dice que se van a celebrar las fiestas, que eso está en la ley. ¿Cómo vamos a decir? Incluso dice, apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí, sin ley. Entonces podemos ver que van a haber dos grupos de personas. Y vamos a leer una historia en Mateo, capítulo 25, versículo 1. Y es una historia muy conocida, es una parábola, pero a veces se pierde de quién serán estas vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir». Y vemos que, a ver si en Lucas, en otros pasajes también hace relación, que hay muchas parábolas que nos habla del lloro y el crujir de dientes, nos habla de las bodas que el Señor invita a las personas y las personas no quieren, y se invitan a otras personas, y dice que vienen los convidados a las bodas, y algunos los aparta y le dice, hay uno que no estaba vestido de boda y le dice: ¿Qué pasó acá? ¿Cómo entraste si no estás vestido de boda? ¿No? Entonces le dice: sacarlo, echarlo al lloro y el crujir de dientes. Y muchos piensan que el lloro y el crujir de dientes es las personas que se van al infierno, pero Dios es tan misericordioso que no es las personas que se van al infierno. Porque vemos acá en la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 eran vírgenes. Las 10 se habían guardado para que a esperar a Yeshua, a esperar al esposo. Pero sin embargo vemos que 5 tenían reserva el aceite. Y la palabra en Salmo 119, versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Entonces en Apocalipsis 14, versículo 12 dice: «Aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua». Vemos en esta historia, en esta parábola, que las 10 vírgenes, estaban esperando al novio. Pero vemos que solo 5, que fueron las prudentes, tenían ¿qué cosa? La reserva el aceite. ¿Y qué representa el aceite? Acá nos dice: «La lámpara es a mis pies tu palabra». Tenían los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? La fe en Yeshua. Entonces podemos decir o podemos pensar que las otros 5 solo podían tener ¿qué cosa? O la fe o los mandamientos.
Pero necesitamos, ¿qué cosa? Las dos cosas para ser ¿qué? Parte de la novia, parte de aquellos que se iban a casar con el sumo sacerdote, que es Yeshua. Amén, porque nosotros vamos a ser la esposa del sumo sacerdote. Si bien uno piensa en la mente, bueno, pero yo soy mujer, pero para Dios ya no hay mujer, no hay hombre, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos iguales delante del Señor. Entonces, aquellos que van a ser sacerdotes en el milenio van a ser aquellos que guarden los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. ¿Sí? Porque vemos que mucha gente guarda los mandamientos, guarda la ley, por ejemplo los judíos, pero no creen en Yeshua, lo niegan. Entonces podemos ver que estas 5 insensatas, esas 5 vírgenes insensatas, o tenían solamente la fe o solo tenían los mandamientos. Pero vemos que ellas, ¿qué creían? Estaban esperando ¿a quién? Al novio. Podríamos llegar también a la conclusión que solo tenían la fe. Y mucha gente que hoy niega la Torá, niega la instrucción de Dios, dice: yo creo en Jesús, creo que Él murió, creo que Él resucitó, que Él me perdonó. Pero no, porque como le han enseñado, la ley era para los judíos, la ley era para antes, ¿no? Entonces ellos no quieren saber nada de la ley. Pero sin darse cuenta, ellos guardan los mandamientos. Escasamente, pero guardan los mandamientos, porque ellos saben que no hay que mentir, y eso está en la ley. Ellos saben que no hay que robar, y eso está en la ley, ¿no? Entonces ellos serán los convidados, aquellos que serán los que estén en el lloro y el crujir de dientes. Y el otro día hablaba con mi esposo y le decía: yo digo, yo lo único que le pido a Dios es que yo no sea la convidada, porque la invitada, ¿no? La invitada a la boda. Yo quiero ser la novia, yo quiero ser parte de la novia, no porque quiera ser mejor que alguien, sino es que en esta vida yo, como testimonio, puedo decir que pude sentir muchos momentos que me han rechazado, que no he sentido el cariño de la persona que yo quería, ¿no? El otro día me reía porque veía una pareja y veía que una muchacha abrazaba a su novio y el muchacho estaba, ¿no? Y como que ella estaba así, que lo abrazaba, ¿no? Y yo digo: ay, qué sentimiento, le digo yo. Me puse en el lugar de la muchacha y dije: qué rechazo le está dando, porque el muchacho estaba así, ¿no? Y yo dije: qué feo ese sentimiento de que vos abraces o ames a alguien y que no te ame, o que no te quiera. Entonces pensaba yo en este lloro y crujir de dientes: amo tanto a Jesús, a Yeshua, que yo no quiero estar sentada en las bodas así como invitada y ver que mi amado se esté casando y que yo no sea parte, ¿no? Imagínense en ese sentimiento, ¿no? Sería como ese lloro y crujir de dientes. Yo pude estar ahí, yo pude ser parte de la novia y no pude. ¿Por qué? Porque Dios no me encontró apta para que yo sea su novia. Porque no encontró, me vio vestida en las bodas. ¿Pero qué haces vestida? No estás vestida. No cambiaste tus vestiduras. No naciste de nuevo. Sí, creías en mí. Los vestidos blancos son las acciones justas. Entonces, pónganse en ese lugar. ¿Ustedes quieren ser los invitados a las bodas? ¿O ser parte de esa novia? ¿O ser parte del sacerdocio? Que el sacerdocio, ¿qué va a hacer? Dice que en el milenio Él va a venir a reinar, Yeshua, con los sacerdotes, y va a enseñar a las naciones. Qué privilegio nosotros poder estar al lado del Maestro, el Rey de Reyes, el Juez de Jueces, y aprender de Él y poder enseñar a las naciones. No a través del celular, sino a llegar a mucha gente, ¿no? Y no ser simplemente aquellos que queden mirando eso, ¿no? Que puede ser nuestro. Y hoy estamos a tiempo de poder ser parte de esa novia, si guardamos los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Amén.